¿Qué tal? Soy Ray Flores y hoy les voy a hablar sobre pensamiento crítico. Ya toca hablar sobre pensamiento crítico. Ya he grabado un par de videos sobre este tema. Pueden verlos por aquí en el canal. Se llama literalmente Pensamiento Crítico la serie. Estuve platicando, al menos en el video anterior, sobre cuestiones, conclusiones y argumentos. Yo voy a profundizar un poquito más, de hecho, en este tema, hablando de razones y de evidencia un poco. Pero bueno, antes de empezar quiero comentar, este video es contenido, o sea, es autocontenido, no necesitan haber visto el video anterior si no quieren, pueden verlo después si les llama la atención. Es parte, vamos, lo que trato de hacer es que cada video pues sea contenido y se lleven algo bueno de él. Y además en cada video pues voy probando cosas nuevas, voy aprendiendo mejor cómo organizarme. De hecho creo que yo mismo estoy tratando y procurando de hacer el ejercicio de ser más claro a la hora de dar los mensajes. Veo mis videos anteriores y a veces me doy cuenta que mis mensajes no son tan claros. Entonces, pero bueno, ahí está la evidencia, no los voy a quitar. Entonces, si les parece, no voy a retrasar mucho más esta introducción y vamos directo, porque también les voy a compartir por ahí un poquito imágenes para ayudar con los mensajes que quiero dar. En el video anterior, voy a decir rápidamente de qué trató el video anterior, nada más en un minuto. Hablé sobre cuestiones y conclusiones principalmente. Lo que recomendaba era, si tú estás analizando un mensaje, las primeras dos preguntas, vamos, importantes que tienes que responder es cuáles son las conclusiones a las que está llegando el autor del mensaje y de qué se trata. Y qué son, pues, cuáles son la cuestión o las cuestiones de las que trata el mensaje. Esos eran los puntos principales. Hablamos ahí de cuestiones descriptivas y prescriptivas, que eso en su momento, cada vez que estés analizando un mensaje va a ser importante. Descriptivas, pues describen la realidad. Las cuestiones descriptivas van a ser verdaderas o falsas, y las cuestiones prescriptivas son las que prescriben, como cuando un doctor te prescribe un medicamento y te dice, debes de hacer esto, deberíamos hacer esto o no deberíamos hacer esto. Son como dos diferentes tipos de cuestiones. De eso hablé un poquito antes. Y bueno, en este video quiero enfocarme, vamos a hacer mucho énfasis en otra pregunta clave que tenemos que hacernos durante todo el tiempo que estemos analizando un mensaje. Y esto es las razones que tiene o que dan soporte a las conclusiones. O sea, ya hablamos de que uno reconoce las conclusiones, de que el primer problema que tienes cuando analizas un texto es ¿cuál es la conclusión? ¿A qué quiere llegar el autor con el mensaje? Pero luego lo que sigue, para ver si esa conclusión es válida o no, es ver cuáles son las razones para llegar a esa conclusión. Entonces, la idea simplemente de hacerte la pregunta ¿por qué el autor está llegando a esa conclusión? Es como que la guía central. Tú te puedes preguntar ¿por qué llega a esa conclusión? Y aquí hay que tener, quiero hacer la aclaración de que por un lado está, o sea, primero creo yo que debe uno de preguntarse esto tratando de enfocarse en las razones que están ahí en el texto, porque es muy fácil muchas veces cuando escuchas a alguien criticar a otra persona, sobre todo ahorita que está de moda que graben un video hablando de otro, muchas veces lo que critican directamente no es lo que dice el autor del mensaje, sino lo que suponen que quiere. Es decir, cuando hablo de las razones del autor, no me refiero a lo que tú crees que el autor quiere. Puede ser importante. Me refiero a las razones que están ahí en el mensaje. Estamos analizando un mensaje. Entonces, normalmente un autor que quiere llegar a una conclusión va a dar una serie de razones en el mensaje para llegar a la conclusión. Esas razones son las en las que me estoy enfocando. No en si él tiene razones escondidas, que puede ser, obviamente, también en otro momento hablaré de eso. Pero primero tenemos que ser fríos. Primero que lo que queremos es analizar el mensaje, nada más. No tratar de extrapolar más allá de nada. Queremos ver si el mensaje que nos están dando tiene una cierta consistencia, o sea, es válido o no es válido. Entonces, entendamos que las razones son, como lo dije ahorita, lo que da soporte a las conclusiones. Y podemos pensarlo, tengo una imagen aquí, puedes verlo así. Las razones son como las columnas que soportan
a la conclusión, ¿sí? Creo que esa es la metáfora que tienes que tener en la mente. Si las razones están mal, pues las conclusiones están mal, que de hecho es exactamente la idea. En lo que uno se tiene que enfocar al analizar un mensaje es, primero que nada, distinguir las razones que hay y luego ver si son válidas o no son válidas, etcétera, ¿no? Ahora bien, es un poquito más complicado que esto porque la verdad es que si un autor te da una razón y luego llega a la conclusión, que a veces sucede, mucha gente te va a decir, esto está mal por esto y ya, una razón y se acabó. Si un discurso, vamos a decir, o un argumento tiene una razón, pues es un argumento muy débil, ¿no? Normalmente un buen argumento tiene una construcción, tiene muchas razones. Entonces te lo puedes imaginar, por ejemplo, como una especie de pirámide, ¿no? Donde hay varias razones que están conectadas entre sí y entre ellas dan soporte a la conclusión. A ese conjunto o esa secuencia ordenada de razones que te sirven para llegar a una conclusión, eso es a lo que se le llama un argumento. Entonces, ¿qué es un argumento? Es una secuencia ordenada o una estructura de razones que van a servirte para llegar a una conclusión. ¿Sí? Eso creo que es la metáfora visual más clara para entender lo que es un argumento, como una especie de estructura. De aquí quiero que noten una cosa que muchos a lo mejor, bueno, cuando lo he comentado a algunas personas no se habían dado cuenta. Quiero que consideren que la palabra razonamiento viene de razón. Es decir, el análisis de las razones o de los argumentos. Eso es usar el razonamiento. Vamos a analizar, hacer un razonamiento es analizar las razones que construyen un argumento con el fin de llegar a una conclusión. Esto lo comento porque muchos a lo mejor no lo habían notado, me he dado cuenta. Tal vez tú sí sabías, y si ya sabías, bueno, no te he dicho nada nuevo. Pero, bueno, es importante. Cuando hablamos de hecho a veces se habla de un razonamiento o de un argumento como cosas, pues casi similares, ¿no? Pero bueno, considérenlo así. Ahora, otra cosa importante es que en muchos casos los mensajes, y te vas a dar cuenta cuando analices mensajes y empieces a buscar, hay muchos mensajes que no tienen razones, que simplemente son conclusiones. Tenemos que hacer esto porque, y sin razones, nada más por otros temas, por ejemplo, emocionales o sentimentales o algunas otras cosas así. O a veces es simplemente rollo, literalmente, ¿no? Hay que reconocer eso también. O sea, si el mensaje no tiene razones, pues entonces no hay un argumento realmente, que sucede mucho y te vas a dar cuenta si analizas el mensaje, si sacas el texto y realmente te detienes con calmita a ver qué está diciendo la persona. ¿Okay? Entonces, tome nota de eso va a suceder. Ahora, algo muy importante que quiero que entiendan, esto yo ya lo he dicho muchas veces también, es dejar de pensar en las cosas blanco y negro. Aunque es cierto, yo comentaba que las afirmaciones descriptivas o las cuestiones descriptivas pueden ser verdaderas o falsas, generalmente las cosas no son verdaderas o falsas, sino que tienen como ahí un espectro en medio. En el caso de un argumento pasa algo similar. Pero para empezar, un argumento no es nada más, como dije, una frase. Un argumento es toda la construcción. Entonces, un argumento, no pienses que un argumento es verdadero o falso. Realmente la forma correcta de pensar en un argumento es si el argumento es fuerte o es débil. Y tu trabajo al analizar un mensaje, asumiendo que tiene un argumento, es ver si ese argumento es fuerte o es débil. Y para darte cuenta, obviamente la fortaleza o la debilidad de un argumento, pues dependen de cada pieza, ¿no? De hecho, depende de dos cosas en que te tienes que enfocar. En cada una de las razones que hay, cada uno de los bloquecitos, vamos a decir, que va a ser como evidencia o justificaciones que va a usar el autor, cada una la puedes criticar, puede ser que haya algunas que sean más fuertes que otras, pero también cómo se relacionan entre ellas, es decir, si están acomodadas de manera pues, lógica, ¿no? De una manera que tenga sentido. Entonces son dos cosas las que hay que, al menos, o por ahorita comentaré algo más, pero dos cosas iniciales que tienes que hacer cuando analizas un texto es ver cada una, bueno, primero distinguir las razones, ver si van a ser válidas o no válidas, qué tan fuertes son, verdaderas, falsas, etcétera. Y luego cómo se relacionan entre ellas, cómo las conecta el autor unas con otras.
Bueno, y algo importante es reconocer el tipo de razones que hay. Las razones son como las evidencias que usan los autores para defender sus conclusiones. Y les voy a platicar de 12 tipos de razones o de evidencias que suelen ser muy usados en los discursos. Bueno, yo los he escuchado mucho, estas las recopilé yo y se las voy a platicar, pero realmente hay muchos más. Les voy a dar 12, pero hay muchos más que ellos. Por ejemplo, la primera es testimonios personales. Clásico testimonio personal es la historia de alguien que te dice: yo bajé de peso con esta dieta, así que te tiene que funcionar a ti también, porque a él le funcionó. Entonces es un tipo de justificación, un tipo de argumento. Obviamente tiene sus limitaciones, porque lo que sucede para una persona pues no necesariamente es para otras, ¿no? Ahora, otro tipo de razones son, un segundo tipo serían las analogías. Son súper comunes las analogías, les encantan las analogías a las personas. Es cuando en lugar de darte un argumento específicamente sobre ese tema, te cambian la situación a otra y luego te hacen la conexión en otro lugar. Un ejemplo de una analogía sería: dejar que los estudiantes aprendan sin un programa es como lanzarnos al mar sin que sepan nadar, ¿sí? Una cosa de ese estilo. Y a mí en lo particular no me agradan mucho las analogías como justificación para una conclusión, porque tendrías que realmente hacer una conexión entre ambas. O sea, no es lo mismo los estudiantes lanzar a alguien al mar sin nadar que poner a un estudiante a aprender sin una estructura, por ejemplo, sin un libro de texto o algo así. Entiendes un poquito la metáfora, si quieres, o la analogía, pero pues, no es exactamente lo mismo. Un tercer tipo de razón es principios generales, o sea, o principios así muy básicos, ¿no? Un ejemplo podría ser, no sé, la libertad individual es fundamental para una sociedad próspera, por lo tanto debemos oponernos a regulaciones excesivas, ¿sí? Que esto es, bueno, ya obviamente te está hablando de casi de un punto de vista biopolítico, pero en este caso están con este tipo de ejemplo. Al decir que la libertad es fundamental, entonces si una regulación se opone a la libertad, entonces esa regulación está mal, ¿sí? Entonces eso sería como apelar a un principio general, que en muchos casos también se tiene que tener mucho. Es de hecho es un cierto tipo de analogía, porque es como hacer una analogía hacia algo abstracto, que no necesariamente pues va a valer, ¿no? Un cuarto tipo de razón serían casos reales. O sea, un caso real es, digo, me lo estoy inventando todos aquí. Voy a inventar un caso real, lo cual a lo mejor suena feo, pero bueno, vamos a decir, en 2010, una empresa parecida a la nuestra adoptó esta estrategia y aumentó sus ingresos un 20% el primer año. Eso es muy clásico en el ambiente de negocios, ¿no? Aquellos lo hicieron y les funcionó, vamos a hacerlo nosotros. Y bueno, obviamente, sí, definitivamente es un tipo de razón, un tipo de evidencia, pero pues claramente que lo que pasó en el 2010 en una empresa no necesariamente es lo mismo que ahorita. Son situaciones diferentes, contextos diferentes, personas diferentes, épocas, todo es diferente, ¿no? Un quinto tipo de razón sería, bueno, a veces, por ejemplo, evidencias visuales pueden ser también, o videos, cuando te ponen una foto, mira, aquí en esta foto se puede ver, o en este video se puede ver claramente, como en el caso de los que dicen que, no sé, que tal presidente tiene muchos seguidores y le toman una foto y ven todos los que se juntaron ahí. Es evidencia visual, es un tipo de evidencia, o videos. O sea, eso se sale del texto, ¿verdad? Pero bueno, también entra como razón y me parece importante mencionarlo. Un sexto tipo de evidencia serían precedentes. Precedentes pueden ser típicamente legales o históricos. O sea, en muchos casos obviamente en leyes es muy común que si hubo un caso en los 70s o en los 80s donde un tribunal declaró inconstitucional tal o cual cosa, entonces se usa como una referencia ¿no? Pero podrían también ser cosas históricas. O sea, históricamente algo sucedió en la historia y por lo tanto, ¿no? Pues eso sería como un precedente, ¿no? Un séptimo tipo de razones pueden ser citas. Eso también les gusta mucho a la gente, citar textos. Es que Aristóteles dijo que la virtud está en el término medio, ¿no? Y entonces, por lo tanto, debemos hacer esto, ¿no? De hecho, yo diría algo como eso. Bueno, yo no uso Aristóteles para decirlo. Yo sí creo que hay que tener un equilibrio, pero no es porque Aristóteles lo dijo. O sea, algunos
como que dicen, es que Aristóteles dijo que el término medio, entonces tenemos que hacer equilibrio. No, es algo que tú tienes que razonar. Digo, muy conectado con las citas y las frases célebres está el apelar a expertos. El decir es que la doctora tal, de tal lugar, o el presidente de no sé dónde, dijo esto, o dijo aquello. Entonces, es verdadero, ¿no? Por decir. O, por ejemplo, esa sería una octava forma. Una novena tipo de razones serían los documentos oficiales. Sí, cuando se habla, hablé por aquí de la Agenda 2030, es un documento oficial, es que en el informe, ahí en el documento, dice tal cosa, ¿no? Entonces, es un tipo también de razón que pueden usar algunos. Un décimo tipo de razones son estadísticas. Las estadísticas son, te muestra una estadística, tanto porcentaje de las personas hacen ejercicio, no hacen ejercicio, o tienen este problema, no tienen aquel problema. Obviamente, la estadística por sí misma puede ser uno de los argumentos. Y bueno, ya las últimas dos serían como las, para mí, de hecho las estoy nombrando más o menos en orden de qué tan fuertes son. Más o menos, porque obviamente cada una puede haber unas que son más débiles que otras en el contexto específico, ¿no? Pero en general, estas últimas tienden a ser más fuertes. La 11 sería un estudio científico. Y un estudio científico, pues es un artículo científico. Un grupo de científicos hicieron un estudio de algo que se publicó en una revista indexada, revisada en pares y lo que tú quieras. Entonces, un estudio científico sería un artículo científico o una investigación científica. Bueno, no necesariamente tiene que ser una publicación, puede ser una investigación privada o lo que tú quieras. Pero vamos, hay un estudio, hay un grupo de personas que se juntó y hizo algún tipo de estudio, ¿no? Pero incluso pueden no ser, el hecho de que haya un estudio que diga no quiere decir que funcione en otro lugar. Normalmente el estudio tiene un alcance y si tú lees realmente un estudio científico te van a decir ahí qué se hizo y el alcance. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, en los medios de comunicación o los divulgadores extrapolan extrapolar es llevar más allá, ese estudio a más allá de donde deberían de llevarlo, ¿no? Cualquier científico probablemente está identificado con eso. Y bueno, ya el último tipo de razón que les voy a dar es, digamos, ya un experimento controlado, una prueba controlada específicamente de lo que quieres. O sea, aquí la diferencia entre un experimento científico, un estudio científico, es algo que alguien hizo por allá sobre el tema que tú quieres defender, pero un experimento controlado es, esto que te estoy mostrando, que yo te estoy queriendo concluir, ya lo probamos. Sí, ya lo probamos, ya se hizo aquí y mira, ya se ejecutó, ya se probó. Y funciona, por decir, si yo quiero, un amigo me estaba comentando una idea de que no hubiera semáforos en las calles, que dejaran que los carros, ni señalamientos, que dejaran que los carros, pues así como la gente cuando camina, pues haga lo que quiera, ¿no? Y que se cuiden entre ellos nada más. Supuestamente hay algunas ciudades en el mundo donde ya lo han hecho así, quitaron los señalamientos y hay muy pocos accidentes. Y eso sería, ¿no? Como que mira, ya lo hicieron el experimento, pero en este caso lo hicieron en aquellas ciudades. Yo no sé si aquí en mi ciudad va a funcionar. Pero vamos, si yo estoy defendiendo algo y ya lo hice, ese sería como un experimento controlado, ¿no? Que es ya ese punto. Y esos serían, digamos, para mí los tipos de razonamiento. Probablemente hay más, ¿sí? Diferentes tipos. Pero lo importante es, hay muchos tipos de razonamientos y cuando tú lees un texto, el autor va a usar algunos de ellos. Y después, la segunda parte, que probablemente ya con esto voy a terminar. Los argumentos son la estructura, como lo comenté ahorita, porque ahorita hablé de una serie de razones, pero usualmente no es una serie, más bien es una estructura, es como un árbol, ¿sí? Por eso preparo esta imagen de aquí. Es como un arbolito, donde tú tienes algunas razones, esas razones están conectadas entre ellas, y luego la idea de esa estructura es que dé soporte a la conclusión, que de alguna manera soporte a la conclusión. Y presento esta pequeña imagen y esta representación porque realmente si tú estás analizando un texto y te interesa entender muy bien las razones y las conclusiones, deberías darte el tiempo así de sacar post-its o papelitos, escribir, a ver, el autor hizo esta razón, hizo este argumento, esta evidencia, y los conectó de esta manera. Y eso te va a dar mucha claridad en cuanto a cómo se justifica realmente la conclusión. Casi nadie hace esto. Casi nadie. Todo el mundo cree que nada más platicando se entienden las cosas. Las cosas no se entienden platicando. Se entienden así. Se entienden
sentándote y haciendo un dibujito. Yo les comento esto porque esto es lo que yo hago. Si tú tienes una mejor manera de representar la estructura de un argumento, coméntamela. Pero la intención es que se entienda esa conexión que hay entre las evidencias, que son las razones, entre ellas mismas y cómo se conectan con la conclusión. Y aquí te vas a dar cuenta de varias cosas, porque que si estás haciendo un pensamiento crítico hacia un argumento que alguien más creó, tú te tienes que preguntar, ya teniendo, vamos a decir, esta estructura, es ¿qué tan confiable para empezar es cada una de las evidencias que te dan las estadísticas, los estudios, los casos, los argumentos, ¿cómo se llama? Los testimonios o lo que sea que te dé por ahí, las analogías o lo que sea? Pues cada una de ellas la puedes obviamente evaluar, pero también las conexiones entre ellas, las relaciones lógicas que hay entre ellas, porque se supone que una va a estar conectada con otra dentro del discurso. Entonces, ¿qué tan fuertes son esas conexiones? Y algo muy importante, que no lo he mencionado hasta ahorita, es que tienes que pensar si no hay algo que falta. A lo mejor falta algo. Eso podemos profundizar mucho sobre eso, pero ahorita nada más lo voy a dejar así. Tal vez intencionalmente, y eso sucede mucho, el autor no te dice algunas cosas que debería de decirte, que podrían afectar la conclusión a la que está llegando. Típicamente la gente solamente se enfoca en darte todos los puntos positivos, todos los argumentos que fortalecen la conclusión, y se le olvida hablar de las cosas que a lo mejor contradicen la conclusión. Pero bueno, te vas a dar cuenta si empiezas a evaluar eso, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar nada más, el mensaje, vamos a decir, que quiero dar aquí, es lo correcto debería ser, el razonamiento correcto debería ser ver las razones, analizar las razones y luego ver si esas razones soportan la conclusión. Eso es como el deber ser. Primero las razones y luego la conclusión. En la realidad, la mayoría lo que hace es al revés. Ya tienen sus conclusiones, ellos ya tienen sus conclusiones y luego buscan las razones para defender esas conclusiones. Prácticamente no he encontrado ni un youtuber, aquí estoy en YouTube, ni un youtuber que haga las cosas al revés. Todos parten de una conclusión y luego te dan todas las razones. Bueno, a lo mejor hay excepciones, pero no, sí hay algunos que van al revés. Pero la mayoría de los que ves y los que hacen más ruido, ellos ya son socialistas y te van a dar todas las razones válidas para que tú seas socialista. O son capitalistas y te van a dar todas las razones válidas para que tú seas capitalista. O sea, ya tienen el discurso perfectamente preparado, pero la construcción la hicieron al revés. Ya se convencieron del resultado y empiezan a encontrar las razones para soportar eso que está como su conclusión. Pero no tienen no buscan todas las razones posibles. Con esto voy a cerrar, porque cada una de estas cosas de las que hablé las puedo extender mucho más, pero no quiero hacer los videos demasiado largos. Una cosa también que quiero comentar es que esto que estoy hablando aquí también te sirve a ti para que tú hagas tus argumentos o para que tú construyas tus mensajes. Pero probablemente de eso voy a hablar después en algún otro episodio. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya servido de algo. Ponme en los comentarios si quieres preguntarme algo sobre esto, si tienes algunos ejemplos, si quieres que analice algunas cosas. Voy a estar obviamente en otros videos analizando mensajes. Ya lo estoy haciendo con algunas canciones, pero voy a estar analizando a lo mejor otro tipo de mensajes. Si quieren recomendarme algún tipo de mensaje que tengan por ahí, pues pónganlo y voy a ver, voten si alguien, para saber cuál les gusta más. Y bueno, si lo considero, pues probablemente esté en el futuro haciendo un análisis y poniendo en práctica todo esto que estoy comentando ahorita en teoría. Muy bien, bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles por si se pueden suscribir al canal, compartir este video, ya saben, los comentarios, darle like o dislike. Y bueno, nada. Ya nada más decirles que la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos luego. Hablas mucho, haces poco. Quiero ver acción, no solo vocación. Barrio duro, sueños rotos. Solo avanzar, nada de llorar. Teoría.